Muy buenas chicos, bienvenidos un miércoles más aquí a las charlas de Squally Talk. Y bueno, hoy vamos a charlar un poco sobre psicología. Hemos traído a una crack y la verdad que bueno, ya veréis ahora cuando vayamos empezando. A ver... Ok... Vale, ya estás aquí. Perfecto. Hola, Hola, Espe, ¿cómo estás? ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Bien, aquí andamos, de buena noche. Aquí, que no, Aquí no, no paramos, no paramos no paramos, de la verdad que producir. no. A ver qué tal se da a estas horas el directo, la verdad, porque es la primera vez que lo hacemos nosotros a estas horas y bueno, a ver si le gusta a la gente. Y bueno, decidlo, si os mola estas horas mejor que a las 7, pues probamos, no hay problema. Bueno, a Así ver. que nada. Sí, sí, tú sueles hacer muchos directos, ¿no? Bueno, la verdad es que en la época de cuarentena estuve haciendo un montón de entrevistas a gente, a distintos perfiles, ¿no? Ujú. Y, y ahora pues no tengo tanto tiempo y no hago tanto. Sí que es verdad que cuando se me presenta así un tema que tengo o alguien que tengo mucho interés en hacerlo en directo, pues intento sacar el huequito. Pero ahora está complicado por el Está tiempo. complicado. Sí, 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 la verdad es que el tiempo es lo más valioso que tenemos ahora. Sí, señor. Bueno, pues nada, chicos, para el que no lo sepa, bueno, hemos estado anunciándolo estos días, pero bueno, un miércoles más, ya os dijimos que íbamos a traer siempre a expertos en distintas materias, ya sea entrenamiento, nutrición, psicología, en este caso hoy toca psicología, ¿vale? Y bueno, pues en este caso traemos a Espe Martínez, que es psicóloga deportiva y sanitaria, y bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema de lo que es la ansiedad precompetición y cómo podemos abordarla para solucionarlo un poco y nos va a dar tanto pautas como para corto plazo como a largo plazo para ir trabajándolas un poco. También vamos a hablar un poco de lo que es el foco de atención y por qué es importante. Pero bueno, Espe, la verdad es que si haces tú misma una introducción y nos explicas quién eres, pues genial. Bueno, pues, como bien has dicho, soy psicóloga deportiva, soy Esperanza Martínez. En mi web es esperanzamartinezgalindo.com, no me quebró mucho la cabeza. Soy psicóloga deportiva, sanitaria y experta en terapias con realidad virtual. Utilizo la realidad virtual como herramienta terapéutica para trabajar distintos tipos de fobias, de ansiedad, estrés, y también la utilizo en el ámbito deportivo para trabajar determinados ejercicios. Y bueno, pues trabajo tanto con deportistas como con todo tipo de personas, ¿no? Y tampoco solo me limito a lo que es el deporte de alto rendimiento, que mucha gente piensa que solo la psicología deportiva es para alto rendimiento, no. Es para deporte de bases, trabajamos con padres, trabajamos con los técnicos y los directivos del club, trabajamos con los deportistas. De hecho, el trabajo con deportistas es muy parecido en alto rendimiento y en base, pero se diferencia el trabajo con los equipos, ¿no? Con lo que sería el equipo técnico y los padres. Ujú. Cuéntame un poco, porque la verdad es que me has dejado con la curiosidad, ¿cómo aplicas tú la realidad virtual para tratar las fobias? Antes de empezar el directo, simplemente por curiosidad, porque la verdad es que es algo que suena muy innovador y no tengo ni idea de lo que es. Bueno, pues utilizo un software, ¿no? De psicología de realidad virtual que se llama SIUS, ya hay varios, pero el con el que yo trabajo se llama SIUS. Y bueno, hice otro directo en el que Claudia Nicolasa hizo una metáfora que explica bastante bien, ¿no? Yo lo que enseño es distintas herramientas y técnicas, como es el control de activación, el control de pensamiento, que sería comparado con un videojuego como los comandos que tú utilizas para moverte en el juego, ¿no? Y luego lo que hacemos es una jerarquía de exposiciones. Cuando tienes una fobia, siempre te da miedo de como del 0 al 100 hay cosas que te van dando menos miedo y más, ¿no? Y se Ujú, va haciendo una jerarquía de exposición al estímulo, de forma que te vas presentando las situaciones de que menos miedo te dan a las que más.
trabajando esas estrategias que ya pues has trabajado aparte y que se van haciendo poco a poco la exposición. ¿Qué pasa? Que con la realidad virtual nos ahorramos lo que es la exposición en imaginación, porque antes esto se hacía en imaginación y en la realidad. Entonces, cuando lo haces en realidad virtual para fobia a volar, por ejemplo, es un ahorro de dinero, de tiempo, todo, Hombre, pues sí. que lo agiliza bastante, ¿no? Y bueno, pues así es como trabajo con realidad virtual. Se trabaja, hay distintos escenarios y esos escenarios pues los puedes utilizar de diferentes formas, en función de la fobia o en función del problema concreto. Pues la verdad que suena muy interesante. Yo os invito, chicos, a que os metáis en su perfil y le echéis un ojo y si algún día tenéis alguna fobia o queréis simplemente o necesitáis una psicóloga, pues que contactéis con ella, porque la verdad que es una crack. O queréis As- simplemente aprender estrategias, porque yo siempre digo que no hay que esperar a tener un problema, siempre hay que trabajar en la prevención de la salud. Puedes aprender estrategias para tú luego enfrentarte a cuando necesites ganar estilos claro. de asertividad, de comunicación o estrategias de control de ansiedad y estrés que te van a permitir pues moverte con mucho más soltura en el trabajo, en los estudios, en todas las cosas. Exactamente, porque además hay una concepción que yo veo y está muy extendida y en mi opinión es errónea, que es que el psicólogo está asociado como cuando ya estás mal, estás súper mal y como que necesitas ir, pero es que en realidad no tienes que estar mal necesariamente, porque oye, tú de vez en cuando vas al médico a hacerte un chequeo, ¿no? Pues con el psicólogo puedes hacer lo mismo realmente, aunque tú creas que estés bien, oye, pues puedes llegar a necesitarlo o incluso te viene bien para ordenar la cabeza o para lo que sea realmente. O Al sea final que, lo que hace el psicólogo es una formación. O sea, tú aprendes estrategias que te van a servir para moverte en tu vida y para que determinadas cosas no te afecten hasta que llegue el punto de la enfermedad, ¿no? Cuando ya te afecta que claro, somatizas o que tal, ya ahí es demasiado tarde. Entonces, exactamente. vas a necesitar más tiempo y tampoco hay necesidad de enfermar, ¿no? Si puedes prevenir. Evitarlo, claro. Bueno, perfecto. Pues nada, vamos a un poco hablar a lo que hemos venido aquí realmente, que, bueno, Al vamos a lío. tratar dos temas. Vamos al lío. El primero de ellos es el tema de la ansiedad precompetición, que es algo que realmente a muchos deportistas, ya no solo tienen que ser nadadores, ¿vale? Nos vamos a centrar en los nadadores, porque es un poco más la temática de nuestro canal, y solamente triatletas, pero realmente es algo que le puede llegar a ocurrir a la gente, y es la situación de cuando tú, pues está cerca la prueba que tienes que nadar, estás en la cámara de salida y de repente te entran los nervios, te sientes un poco agobiado y en muchas ocasiones no sabes cómo gestionar todas esas emociones que están dentro de ti. Entonces, realmente, si nos puedes explicar qué es un poco la ansiedad precompetición, primero, pues Sí. perfecto, para poner un poco en Bueno, orden todo. hay muchos factores que influyen en esto y hay distintas estrategias que se deben ir trabajando para evitar esta ansiedad precompetitiva, no es solo una cosa. Por un lado tenemos el control de pensamientos, ¿no? Que vienen estos pensamientos automáticos, nosotros tenemos pensamientos automáticos o pensamientos deliberados. Y muchas veces se producen pensamientos automáticos pues que no sirven absolutamente para nada porque suelen ser pensamientos malos, erróneos, errores de pensamiento. Pues imagínate pensamientos catastróficos o que simplemente pues, te da angustia o piensas en cómo lo hace el otro, te comparas con los demás, cualquier cosa. Luego tenemos el control de activación, que el control de activación influye en cómo estamos de activos, que tenemos un punto óptimo, todo el mundo de activación, ¿no? Podemos estar o demasiado activos o demasiado poco activos. Entonces tenemos que encontrar ese punto óptimo de activación que cuando es muy, muy alto y sobrepasa nuestros niveles de activación, pues ya entramos en ese estado de ansiedad. Y luego, por otro lado, pues está el control de atención, las expectativas, bueno, hay una serie de cosas que hay que ir trabajando y todo este trabajo psicológico influye en ese control de la ansiedad precompetitiva. Que la ansiedad precompetitiva al final lo que es que una persona
que tiene bien trabajado ciertas cosas, pues por perder el control de la activación o de los pensamientos o de este tipo de cosas, al final falla en competición por no controlar la mente, ¿no? Claro. Oye, pues la verdad es que de estas tres cosas que has hablado, de lo que es los pensamientos automáticos, luego está el control de activación y el control de movimiento, si mal no he oído. Eh, Aquí, ¿en qué nos deberíamos centrar? Porque, claro, la siguiente pregunta que yo te voy a hacer es cómo podemos evitar esta ansiedad realmente. Entonces, mi pregunta es, ¿nos tenemos que centrar más en evitar que nos entren esos pensamientos automáticos o tenemos que centrarnos más un poco en controlar esa activación que tú dices? ¿Cómo abordas Es un esto? trabajo que se tiene que hacer desde todos esos puntos. Tú no puedes trabajar una cosa así y otra no, estaría incompleto. Es como si tú en preparación física te dicen, ¿qué hacemos? ¿Hacemos más abdominales o hacemos más flexiones? ¿No? O sea, el trabajo físico para los nadadores será un trabajo integral, ¿no? En el que Claro. trabajarás las piernas, trabajarás los brazos y trabajarás el abdomen y irás trabajando todo a partes iguales para que al final la máquina funcione perfectamente, ¿no? Pues esto es igual, tienes que trabajar todo por igual para que luego funcione perfectamente. Ujú. Vale, vale, vale. La verdad es que no tenía ni idea y suena bastante interesante. Entonces, ¿cómo abordarías tú todo esto para aprender a controlar un poco la ansiedad? Porque ¿cómo podemos evitar que nos surja realmente? Porque, claro, esto es un problema y hay que darle alguna solución. Entonces, ¿tú cómo tratarías a esta persona para ayudarla en ese sentido? Bueno, lo primero me metería en esperanzamartinezgalindo.com. Exactamente. No, bueno, os voy a chivatear algunas cosillas. Pero es importante siempre trabajar pues, con un profesional que te ayude a ver las cosas con más claridad, aprender estas tres Totalmente. estrategias, ¿vale? Por ejemplo, las estrategias de control de pensamiento, para mí es muy fácil hacerla porque ya llevo muchos años y porque estoy muy acostumbrada a hacerla con mis pacientes todos los días, pero para una persona que no está acostumbrada a practicar ese tipo de ejercicio le va a costar trabajo automatizar ese ejercicio. Las estrategias de control de pensamiento suelen ser dos. La detección de pensamiento, que es paro este pensamiento y me concentro en otra cosa, o la técnica de reestructuración cognitiva. Cuando en la técnica de reestructuración cognitiva lo que hacemos es transformar ese pensamiento en un pensamiento más retador, más desafiante, darle un poco la vuelta a la tortilla. Y ahí es importante acordarnos también, porque otra de las cosas que hay que trabajar, que me las he saltado en la pregunta anterior, es el tema de la autoconfianza y de la autoestima. Si tú no tienes bien trabajado eso, no te sirve prácticamente de O nada sea, la autoestima es algo imprescindible. Efectivamente, o sea, tendríamos por un lado la autoestima, luego lo que sería la autoconfianza, que es ya la confianza de hacer ciertas tareas concretas bien, y ya tendríamos como los puntos pequeñitos que sería pues llegar a determinada marca, ¿no? Que quieras conseguir o lo que sea, que sería la autoeficacia, que serían las pequeñas cosas que si tú te ves hábil o no para conseguirlas. Entonces, me he ido. Así, la técnica de reestructuración cognitiva lo que hacemos es transformar ese estilo de pensamiento más ansioso a un estilo de pensamiento más resiliente, en el que al final terminas viendo los problemas como desafíos y no como problemas, o no como esos pensamientos que te vienen automáticamente. Entonces, al principio tienes que hacer ese ejercicio de transformación de pensamiento, pero ya llegará un momento que simplemente pensarás en reto y podrás automatizar ese proceso de forma que no te vengan pensamientos automáticos destructivos a la cabeza. Uh-huh. O sea, un ejemplo de este tipo de ejercicios podría ser, o sea, hay una persona que a lo mejor le da miedo porque tiene que nadar, yo qué sé, 200 metros libre y piensa que se va a cansar, que se va a caer a lo mejor antes de tiempo y va a hacer el ridículo. O sea, pueden pasar muchas cosas y puedes tener ansiedad por un montón de motivos, ¿no? Pero tú lo que dices es, en este caso, en vez de pensar que te vas a caer o en pensar estas cosas, que realmente es como, vale, va a ser difícil, pero lo voy a hacer y después me voy a sentir súper bien porque he hecho algo súper complicado. Es un poco Exactamente. Hay cambiar que tirar por la ahí. mentalidad.
Y también tienes que, yo recomiendo mucho siempre pensar en cosas que ya has logrado antes y qué capacidad de tu personalidad han hecho que consigas esas cosas. Porque al final, ofuscarte en lo que no sabes hacer, en lo que no te sale o en lo que puede salir mal, no te va a ayudar. No te va a ayudar a conseguir tu objetivo. Entonces, por ahí tenemos que enfocar bien ese pensamiento en reto por qué sabes hacer, cuál es la capacidad de tu personalidad que ha hecho que consigas esas otras cosas, y luego también recordarte cosas técnicas. Por ejemplo, yo no sé si habéis visto el vídeo de mi canal sobre Rafa Nadal. Rafa Nadal hace mucho este tipo de anclajes que se llama, que relaciona un movimiento concreto con un pensamiento. Entonces, él tiene organizado seguramente, vamos, intuyo, ¿eh? No lo he hablado con Seguro que sí. pero Ojalá. tendrá relacionado los movimientos estos que pensamos que pueden ser manías, o mucha gente le llama TOCs, que no son TOCs, ¿vale? No son trastornos. Hay diferencia. Sí, son anclajes de pensamientos a ciertos movimientos para él organizarse la jugada, el plan de ejecución, etcétera. O sea, de todas maneras, es que lo que más saco en claro es que, primero, sin autoestima y sin conocerte a ti mismo, todo lo que venga después no vale para nada realmente. Lo primero pasa por conocerte, saber quién eres, lo que puedes conseguir, y yo creo que todo esto se consigue pues con un entrenamiento, ¿no? Igual que tú entrenas en el agua y echas muchas horas, muchos días, muchos metros, pues lo mismo aquí, o sea, tienes que estar teniendo un hábito de pues intentar conocerte, ganar esa confianza que tú dices. Primero la autoestima, luego esa autoconfianza de la que hablamos, la de ganar confianza haciendo cierto tipo de tareas, y luego ya establecerse unos objetivos mucho más concretos, como mira, quiero bajar 2 segundos aquí y tal. Y todo eso te va a ayudar luego a evitar la ansiedad cuando estés ahí preparada para una competición. Efectivamente, como te decía, es que es un cúmulo de cosas, es un cúmulo de factores que hay que ir trabajando a la vez. Y sin autoconfianza es muy difícil llegar a conseguir tus objetivos, porque Claro. si tú tienes, es que no es posible, no puedes tener un control de activación óptimo si no tienes una confianza en que puedes lograrlo, ¿no? Entonces hay que ir trabajando todo. Luego, dentro de la autoconfianza influye también pues experiencias pasadas, e influyen creencias limitantes que adquirimos de pequeños o de adolescentes relacionadas con el deporte, pensar que nos hayan dicho que somos malos en determinada cosa y lo hayamos dado por hecho, ¿no? De pequeños, y ya pues no hemos seguido trabajando a lo mejor esa cualidad o esa característica, o hacemos ya algo mal porque damos por hecho que como somos así, y todo eso va influyendo en la autoconfianza y al final en la autoeficacia. Oye, háblame un poco más de lo que son las creencias limitantes porque me parece muy interesante. O sea, realmente o sea, es tan determinante si a ti te dicen de pequeño, no vales para esto, no lo hagas. ¿Eso te influye realmente tanto en tu persona que luego ya de mayor dices, es que yo no voy a hacer esto porque no valgo? Sí, lo que nos pasa de pequeños y de adolescentes nos influye muchísimo en la edad adulta. Y hay un cuento de Jorge Bucay que yo os recomiendo que lo leáis, que se llama El cuento del elefante encadenado, que resumiéndolo se cuestiona por qué el elefante, si tiene la fuerza que tiene, por qué lo encadena, si podría romper, o por qué no se escapa, ¿no? Porque con la fuerza que tiene se podría escapar. Claro. Y dice, no, es que está maestrado. Luego ya pues llega a la conclusión de que de pequeño pues estaría atado a una cadena igual de grande que esa, intentaría escapar, lo intentaría una vez y otra vez, no podía, y ya un día pues se resignó y ya nunca más lo intentó. Entonces con las creencias limitantes pasa esto, que cuando vienen además de una autoridad, de un padre, de un entrenador, de alguien mayor que nosotros, alguien a quien admiramos, a un primo, un amigo, pues determina bastante luego tu actuación, porque al final hasta se te olvida de dónde viene. Entonces hay veces que piensas simplemente, es que yo no soy bueno en esto, y te lo crees, y ya a lo mejor pues dejas de hacerlo o dejas de participar en determinadas actividades y no te lo has cuestionado, no te lo cuestionas nunca porque es una creencia que tú lo tienes desde Claro. chico, ¿no? Entonces influye muchísimo y hay que buscarla y hay que desestructurarla y eliminarla.
Totalmente. Esto demuestra que realmente es muy importante el tener una buena educación de pequeño y sobre todo una educación en la que un poco te incentiven a que hagas cosas, no todo lo contrario, porque es que si no te están limitando de por vida para hacer cualquier cosa realmente. Por eso es muy importante en las escuelas deportivas trabajar con los padres, porque en el momento en que los padres empiezan a decir cosas como no vayas a quedar último, ¿para qué haces esto si no has ganado? O cosas Claro. así, o si mi hijo es malo, ¿sabes? O sea, yo hace poco me estaba viendo otra vez el documental de Carolina Marín y porque me gustaría hacer un análisis de ella, hice el de Nadal y ahora quería hacer el de Carolina. Y uno de los comentarios del padre es, no, cuando mi hija me dijeron que jugaba no sé qué de badminton, yo, sí, mi hija es malísima. Entonces digo, digo, es que eso, que sí, que hay personas que sean muy fuertes mentalmente y que tengan una orientación motivacional a los resultados muy fuerte y muy determinante, un carácter y tal, que conjugan varios tipos de cosas para que al final salgan y consigan sus resultados. Pero lo normal es que eso te destruya bastante ciertas cosas. Pues la verdad es que da para reflexionar y con esto podríamos hablar horas y horas, la verdad que sí. De todas maneras, ahora te quería hacer una pregunta porque hemos hablado un poco de lo que es la ansiedad, que suele ser ese estado en el que tú ya realmente estás muy acelerado, casi hiperventilando y ya no controlas nada, ¿no? Pero también hay otra sensación que tiene mucha gente, porque a lo mejor la ansiedad es algo ya a otro nivel, y es el tema de los nervios, ¿no? O sea, todo el mundo que tenga sangre en las venas realmente ha sentido nervios alguna vez en su vida cuando ha hecho algo importante, como una competición. Entonces, ¿qué diferencias hay a grandes rasgos entre los nervios y la ansiedad? O sea, ¿qué es lo que separa realmente esas dos sensaciones? Porque si dejas que los nervios al final te dominen, se puede convertir en ansiedad. Entonces, ¿qué diferencia hay y en qué momento pasas de uno a otro? Pues la ansiedad es el momento en el que tu activación se ha superado en exceso o al revés, está muy baja, de repente estás como atontado, no tienes el foco atencional súper disperso y tal. Es el cúmulo de esas cosas que empiezan a fallar, esos pensamientos automáticos, todas esas cosas que empiezan a fallar y te hacen que falles en la competición. Los nervios, lo que se conoce comúnmente como los nervios, creo que te refieres al control de activación. Tú puedes tener una activación alta, pero si la tienes controlada porque tienes controlados los pensamientos, tienes la autoconfianza trabajada, tienes la atención en lo que lo tienes que tener, esa activación te está dando ahí un nivel de endorfinas y todo para hacerlo a tope. Ahora, en el momento en que esa activación se supera o se baja en exceso, pues ya no son O sea, nervios, que ya esos nervios se convierten en ansiedad precompetitiva. claro, o sea, entonces los nervios es como un arma de doble filo, ¿no? Si tú eres capaz de controlarlos, son hasta buenos, porque realmente te van a activar, como tú dices, pero tienes que tener un cierto control, porque si no, al final eso pasa a ser ansiedad y de repente ya, pues, no hay nada que hacer. Podríamos decir que lo que la gente se refiere como nervios, nervios buenos, nervios malos, es la Ajá, activación que uno tiene. Y hay vale, o que sea, es la... encontrar ese punto óptimo de activación. Ujú. Vale, de eso hablaremos luego, de cómo encontrar ese, ese punto de activación, porque la verdad es que dan ganas de saberlo, porque es importante al final. Es que ya o sea, esto no solo lo podemos, estamos hablando de la competición, pero esto se puede extrapolar a cualquier cosa en la vida, ¿no? Realmente. O sea, Claro. por ejemplo, a lo mejor nosotros antes de grabar este directo, pues puedes estar con un cierto grado de nerviosismo por decir, ay, tengo que grabar, pero realmente lo que tienes que hacer es controlarlo para que ese grado de activación no sea muy alto realmente, ¿no? Sí, Al final es... y hablar en público, presentarte a exámenes, al final son estrategias que si las dominas, de hecho muchos deportistas afrontan mucho mejor otras situaciones en la vida o puestos de liderazgo porque están acostumbrados a trabajar todo este tipo de estrategias por la exposición que tienen a la competición. Entonces, al final son estrategias que se extrapolan a la vida. De hecho, yo he tenido pacientes de psicología deportiva que luego me han dicho, es que todo lo que me enseñaste de psicología deportiva me ha servido para otras cosas.
O que, por ejemplo, con gente que trabaja psicología deportiva, luego trabaja una fobia y lo que normalmente tarda en eliminar una fobia pueden ser 10 sesiones, han sido 4. Fíjate. Porque ya tiene un recorrido hecho de trabajar estrategias, de controlar los pensamientos, de controlar la activación, y ha sido como, venga, pues eso que aprendiste ahora lo vamos a aplicar aquí. Pues, la verdad, yo estoy flipando, a mí me parece súper interesante todo esto que estás contando y la verdad es que me dan ganas a mí de aprender un poco más de esto. Así que nada, ya te iré preguntando al final algunas estrategias que podemos hacer, pero ahora vamos a Ahora te daré pasar, una pistilla de dónde puedes aprender cosas. hombre, aparte de en esperanzamartinezgalindo.com. He sacado Vale, un libro ahora que vienen bastantes estrategias, o sea, es todo ese entrenamiento mental que yo solo hacer en sesiones, pero en un libro. Entonces, es muy bueno, útil. y haces un sorteo, ¿verdad? Sí, en Que mi lo he visto yo. hay un sorteo ahora mismo vigente. Va a estar un mes el sorteo, ¿eh? Así que pueden comentar ahí, a ver Nada, si el 19 de marzo os ya toca sabéis, el chicos. libro. Vale, y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la atención. Acabamos de hablar un poco de la ansiedad, de cómo, de qué formas podemos evitarla, qué diferencia hay entre la ansiedad y los nervios. Y ahora de otra cosa ahora vamos a hablar de lo que es la atención, ¿no? En este caso, me gustaría que me explicaras un poco, a grandes rasgos, qué es eso de la atención y por qué es importante mantener un foco de atención antes de hacer una cosa importante, en este caso, centrarse para competir en una prueba de lo que sea. Vale, normalmente nosotros tenemos 4 tipos de atención y fluctuamos en esos 4 tipos de atención. Si, en cada situación concreta y en cada deporte son necesarios algunos tipos de atención en un momento y otros en otra. Entonces, tienes que saber manejarte bien de un tipo de atención a otra. Te explico. Por un lado tenemos la atención ancha externa, ¿vale? Que sería atención a cosas exteriores, ¿vale? Y amplias. Por ejemplo, analizar cómo vas a hacer el recorrido. Imagínate cómo, es que estoy intentando pensar en modo nadador. Imagínate que tienes que hacer, de hecho que tienes que hacer varias modalidades. ¿Cómo se llama? Estilos. Sí, un 200 metros estilos, por ejemplo, sí. Vale. Imagínate que tienes que hacer un 200 metros estilo. Pues estás a lo mejor en la cámara de salida y estás visualizando, pues cuando llegue allí voy a hacer el viraje de esta manera, no sé cuánto, ahora cambio, voy allá, tal. Entonces, estás desde fuera evaluando la piscina, cómo es el trampolín, cómo es la pared, cómo vas a hacer el viraje y tal. Ahí estaríamos utilizando una atención ancha externa. Por otro lado, tenemos la estrecha externa, que esa es a un punto concreto externo. Por ejemplo, voy a hacer el viraje y tengo que calcular bien para no quedarme dándole la patada al agua, ¿no? Sino que darle a la pared, impulsarme con la fuerza necesaria y tal. Entonces, tengo que estar pendiente de algo externo concreto para hacer mi ejercicio bien. Ahí me ayuda, ¿no? La atención estrecha externa. ¿Cuándo no me ayudaría como nadador? Pues cuando estoy de reojo mirando todo el rato a ver dónde va mi compañero de la calle de al lado, ¿no? Claro. Ahí estaríamos utilizando más la atención estrecha externa. Luego tenemos la atención estrecha interna, que sería lo que es el ensayo mental, es decir, visualizar el ejercicio técnico, toda la parte en la que estoy nadando, que no estoy ni pendiente del viraje, ni pendiente de tirarme, ni nada de eso, que estoy pendiente de hacer los gestos bien hechos, sería, o por ejemplo, estoy visualizando en la cámara de salida cómo voy a hacer los movimientos y estoy repasando el ejercicio en imaginación. Eso también sería estrecha interna. Y luego, Quedaría lo que es la ancha interna. Ancha interna sería como visualizarte desde fuera, ¿vale? Imaginarte como en un vídeo. Imaginarte haciendo, por ejemplo, los 4 estilos, pero como desde fuera, en imaginación. Entonces, vale. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, ¿qué tipo, nos habla un poco de lo que es la atención, qué tipo de atención hay y por qué es importante la atención en este caso? Es importante
porque en el momento en que tú estás utilizando mal un tipo de atención, tú tienes que ser capaz de rápidamente volver a la atención que te es útil en ese momento. Es decir, si yo veo que estoy mirando al compañero de al lado, tengo que volver ahora mismo a la atención estrecha interna para concentrarme en el ejercicio y nadar lo más rápido posible. Y luego cambiar a la estrecha externa para hacer el viraje correcto y volver a la estrecha interna. Entonces, tienes que tener claro en dónde tienes que tener el foco en cada momento. Joder, la verdad es que por lo que cuentas no es tan fácil entonces, porque claro, tú eres psicóloga y esto lo sabes, pero una persona de a pie de calle, yo mismo, por ejemplo, bueno, yo acabo de aprender lo que es esto. Entonces, la verdad que no... Taller gratis hoy, vamos. Menudo taller gratuito nos estamos llevando. Sí, no, yo esto normalmente lo explico en mis cursos y es verdad que lo que luego hacemos es ejercicios, ¿no?, con los deportistas de, vale, ¿en qué situaciones te ayuda a utilizar cada tipo de atención en tu deporte? ¿En qué situaciones te limita o te fastidia, ¿no? Te aleja de tu objetivo utilizar este tipo de atención. ¿Cómo puedes hacer para tal? Y luego lo ideal es en entrenamiento trabajar haciendo cambios atencionales o con distractores para tú entrenar esos cambios de atención. Que los psicólogos no trabajamos solo en consultas, sino que en las pistas, en las piscinas, en donde sea, también estamos trabajando con registros, durante el entrenamiento físico, ¿no? Entonces, tenemos estos 4 tipos de atención, que la verdad es que, bueno, cada uno cumple su función y son muy importantes. Y claro, mi siguiente pregunta era el por qué perdemos esa atención normalmente. O sea, tú te puedes saber la teoría, en este caso nos la estás enseñando y perfecto, ¿no? Entonces, a la hora de ponerla a la práctica, pues es normal, es muy normal que a lo mejor las emociones nos hagan despistarnos. Entonces, ¿cómo podemos hacer o qué técnica podemos usar realmente para... o más bien, ¿de qué manera podemos ser conscientes de qué tipo de atención tenemos que usar? Porque, claro, tú hablas de, por ejemplo, de la ansia interna, ¿no? Que la ansia interna es eso de, pues mira, cierras los ojos y te visualizas a ti mismo nadando la prueba, bueno, como si estuvieras en un vídeo, ¿no? Diciendo, mira, qué bien lo hago, tal. Pero realmente, ¿en qué momento tengo que utilizar cada una? O sea, ¿cómo sé yo en qué momento tengo que usar cada una? ¿En qué momento es el adecuado? Hombre, habría que hacer un análisis del deportista, del deporte concreto, de cómo funciona, de en qué está pensando y todas las cosas para adecuarlo. No hay una fórmula correcta para todo el mundo, sino que eso va variando. Por ejemplo, una persona, lo que has dicho de que las emociones te afectan, las emociones vienen de pensamientos. Normalmente tenemos pensamientos y esos pensamientos producen una emoción, aunque no seamos conscientes de cuál es el pensamiento que estamos teniendo. Luego te pones a indagar y ya sí que te vienen los pensamientos concretos que has tenido. Entonces, estos pensamientos automáticos generan una emoción y esa emoción puede hacer que nuestra atención se vea afectada. Entonces, lo que hacemos con el entrenamiento mental en deportistas es trabajar todo este tipo de cosas y hacer planes de actuación. Es decir, las competiciones normalmente están muy trabajados, sobre todo los deportistas de alto rendimiento, de en este momento cuando te levantes vas a hacer ejercicio de respiración, luego desayunas, luego haces visualización interna, tal. Luego, entonces son cosas que están muy trabajadas. En cuanto a la visualización, que es imaginarte a ti mismo haciendo las cosas, pero desde dentro, es decir, que tú te imagines el agua y tal, es mucho más recomendable hacerlo imaginándote desde dentro que imaginándote como si te vieras en un vídeo. Es decir, con esa atención ancha interna. ¿Por qué? Porque cuando nos imaginamos haciéndolo desde dentro, es decir, como si lo estuviéramos haciendo de verdad, se activan las mismas conexiones neuronales que cuando lo hacemos de verdad. Esto hace que el cerebro se acostumbre, por así decirlo, a esa ejecución, ¿no? Y a esa conexión de neuronas motoras que al final se van a activar igual cuando lo hagamos de verdad. Entonces, el nivel de activación va a estar más o menos igual, vamos a estar más trabajados en ese ejercicio y nos vamos a poner menos ansiosos. La verdad que muy interesante. Y me acaba de surgir una duda, porque hablando de todo esto, tú lo miras todo desde un punto de vista como muy racional de en este momento tienes que hacer esto, en este momento lo otro, tienes que entrenarlo, tienes que tal.
Entonces, yo entiendo eso porque es lo lógico, ¿no? Realmente. Pero te voy a poner un ejemplo, a ver cómo enfocamos esto. Hay gente que cuando está en la cámara de salida, incluso yo mismo lo he hecho, de hecho los nadadores muy famosos, incluso Michael Phelps, se ha visto en las Olimpiadas, el tío va con sus cascos escuchando música. Aquí la música, ¿de qué forma influye o en qué tipo de pensamiento lo metes o de qué manera te ayuda? Porque Simplemente puede estar haciendo una detección de pensamiento, es decir, que estés parando de pensar, estés en un estado de activación, de que te dé energía esa música. Y de hecho, uno de los ejercicios que mando a los deportistas al principio es: haz una playlist de música que te dé energía y una playlist de música que te relaje, porque ayuda a controlar el nivel de activación esa música. Entonces, si tú necesitas estar activo y simplemente no pensar en movimientos concretos, sino mantenerte activo con tu música entretenida, pues no estás pensando en pensamientos automáticos y estás controlando ese nivel de activación. joder, la verdad que interesante. Yo solo tengo la playlist de activación. La La de de relajación relajación, ¿no? no. No, no, de hecho hemos sacado dos playlists nosotros aquí para el que las quiera escuchar, de Squally, vamos, y las dos son cañeras. Entonces vamos a tener que sacar alguna más relajante para La de esos momentos. relajación viene bien pues la noche antes o, por ejemplo, en los trayectos de coche, si quieres estar como más calmadito, depende, o si estás demasiado activo, ¿no? Simplemente tienes que hacer ejercicios de respiración y escuchar una música que te relaje. Ujú. Joder, pues la verdad que, oye, esto también da para hablar bastante tiempo. Luego también quería saber una cosa que me ha surgido, ya es un poco fuera del guión, pero es el tema de cuando a ti te entran ciertas emociones, o sea, tú tienes un estímulo, ¿no? Y ese estímulo te va a generar en ti, según cómo lo detectes, una emoción u otra, ¿no? ¿Cómo podemos un poco gestionar eso para evitar que nos entren emociones malas, por así decirlo, como el miedo, por ejemplo? Pues como te he dicho antes, normalmente todas las emociones vienen a causa de un pensamiento. Entonces lo que tenemos que hacer es transformar ese pensamiento en un pensamiento que nos va a transportar a otro tipo de emociones, nos va a transportar a tranquilidad, a motivación, en función del pensamiento que hayamos transformado. Entonces hay que Vale. trabajar bien esa técnica de control de pensamiento y de transformación de pensamientos para poder moverte a la emoción que tú quieras. Perfecto. Y ahora, entonces, ¿podrías ponerme un ejemplo de cómo podemos hacerlo? Sé que cada persona es un mundo, pero no sé si se te ocurre a grandes rasgos algún ejemplo Sí. de... Imagínate, el pensamiento automático en amenaza podría ser: mm, voy a llegar último, no me va a salir bien, voy a nadar muy lento, me encuentro muy cansado, o lo que sea. Y esto, la emoción que produce podría ser ansiedad, miedo, todo tristeza, ¿no? Entonces, ¿cómo lo transformaríamos en un pensamiento en reto? Pues recordando también los entrenamientos, por ejemplo, ¿no? Si lo hemos hecho bien. Pues ahí el pensamiento en reto sería: he estado trabajando duro para ello, voy a disfrutar este momento, solo son 2 minutos o el tiempo que sea, ¿no? Ya lo he hecho otras veces, soy una persona perseverante, trabajadora, esto es un ejercicio de entrenamiento más, por ejemplo. Cada uno también se formula su pensamiento en reto como más, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos pensado esto directamente? Pues probablemente estaríamos motivados, más tranquilos, lo enfocaríamos de otra manera. Entonces, esta transformación es la que hay que ir haciendo y haciéndose este tipo de preguntas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera pensado esto? ¿Qué emoción me transporta? Entonces, esto hay que tenerlo muy trabajado para que el día de la competición estás en pensamiento en reto todo el tiempo. No dejas entrar al pensamiento en amenaza. Lo Ujú. identificas rápido y lo quitas. Claro. Y por lo que acabas de decir, entonces esto es como una cuestión de entrenamiento en el sentido de la primera vez no te va a salir bien, analizas lo que has hecho, lo que no has hecho, por qué te ha venido, por qué te has sentado esto bien, por qué te has sentado esto mal, lo adquieres, o sea, lo interiorizas y entonces vuelves otra vez a intentarlo, ¿no? Al final es una cuestión de que no va a ser en el momento, sino realmente a largo plazo es cuando vas a poder solucionar estos o controlarte de alguna Exacto. forma, ¿no?
Es un trabajo completo y al final tiene que ser un trabajo a largo plazo. Igual que tú trabajas con preparadores físicos siempre, lo ideal es que los psicólogos estuviéramos ahí siempre también. Bueno, En la estamos. piscina ahí acompañándonos. Bueno, siempre quiero decir que al final todos los clubes, el que más y el que menos, tienen ya su preparado físico. Hace 10 años igual no. Pues los psicólogos estamos igual que los preparadores físicos hace unos 10 años. Estamos ahí todavía entrando, ¿no? Y claro, el psicólogo está ahí para evaluar cada competición, para decir, venga, ¿y aquí qué estabas pensando? A mí me ha pasado con deportistas, por ejemplo, que el pensamiento automático que les venía no era un pensamiento así grande en amenaza, pero les hacía perder el foco de la técnica. Por ejemplo, esto lo tengo que hacer bien sí o sí porque lo he hecho 1000 veces. Y ese sí o sí lo tengo que hacer bien porque es que me sale siempre, les hacía perder el foco de la técnica. Y luego otro elemento que no les solía salir, decían, jolín, es que en competición me ha salido y en entrenamiento nunca me ha salido. Y digo, vale, ¿en qué estabas pensando antes de ser integrativo? Ah, pues en que tenía que pasar la pierna, en que tenía que poner la... Ah, vale, entonces has pensado en la técnica y te ha salido y has pensado un pensamiento absurdo de lo tengo que hacer por narices y no te ha salido. No te dice nada. Entonces, estamos para eso, para evaluar esas competiciones después, para en función de esas competiciones, pues programar las siguientes semanas y para ir trabajando porque al final no somos robots, no, esto no es una programación y ya siempre la hacemos igual, sino que hay que ir trabajándola, igual que el físico lo tienes que ir trabajando y tienes que ir modificando cosas, pues igual. Exactamente. De hecho, esto me hace gracia porque yo cuando era pequeño había en el club un chico que entrenaba muchísimo, era era súper constante, entrenaba todos los días, hacía todos los metros. Nosotros, bueno, un poco menos, ¿no? Realmente, un poco menos constantes, pero este chico tenía una disciplina increíble. Y luego me hacía gracia porque llegábamos a la competición y él en los entrenamientos lo hacía siempre mucho mejor, hacía mejores marcas, en definitiva todo mejor. Sin embargo, las competiciones no sabemos qué le pasaba, le ganábamos nosotros. Y entonces, claro, él se frustraba mucho, se ponía nervioso porque decía, es que claro, es que me parece además muy injusto porque estos entrenan menos que yo y encima están consiguiendo mejores resultados y yo no, y al final muchas veces le veías y cuando estaba preparándose para la competición estaba muy nervioso realmente el chico. Entonces, es curioso hasta qué punto la cabeza nos puede jugar las pasadas de que por mucho, o sea, malas pasadas y por mucho que tú hayas entrenado, luego se puede ir todo al traste realmente. Y alguien que a lo mejor no entrena tanto, pero tiene una buena, bueno, unas capacidades mentales más desarrolladas en este sentido y puede sobrepasarte a ti. O sea, es increíble, la verdad. Mira, en esto que tú me estás contando ahora influyen tres tipos de cosas. Por un lado, la ansiedad competitiva que este chico estaba generando. Por otro lado, el clima motivacional, ¿vale? Se habla de motivación o no motivación. El clima motivacional se puede orientar a el establecimiento de objetivos, ¿vale? Que sería la tercera cosa de la que te quiero hablar. Y estos objetivos se pueden orientar a la tarea o al resultado. A la tarea sería la ejecución y el esfuerzo y al resultado sería, pues eso, conseguir una marca o superar a los demás. ¿Qué pasa? Que cuando tú el objetivo te lo pones exclusivamente al resultado, si no lo consigues porque solo tu objetivo era orientado eso, a ganar Claro. o a hacer determinada marca o a superar a los demás, pues se produce frustración. En cambio, cuando te pones objetivos orientados a la ejecución y al esfuerzo, siempre va a haber cosas probablemente que consigas. Y aunque no hayas ganado, te hayas estado focalizando en la ejecución y en qué tienes que hacer bien. Mientras que si te obsesionas solamente con superar a los demás y con conseguir determinada marca, te va a apartar totalmente del foco y te va a producir una frustración que al final puede llevar pues, a un abandono deportivo probablemente. De todas maneras, esto es un poco contradictorio. O sea, siempre nos dicen que un nadador, al final, compites contra ti mismo, tal, tienes que superarte tú a ti mismo y tal. Entonces aquí choca un poco, ¿no? Porque si tú tienes que competir contra ti mismo y hacerlo cada vez mejor, eso suele implicar... Eso sería un clima motivacional orientado a la tarea, que sería orientado a la ejecución, al esfuerzo. Si este chico se frustraba por no ganar o por... sí, es que es eso, ¿no? Por no superar a los demás, habiendo él entrenado más y tal, él tenía un clima motivacional orientado a los resultados, claramente.
Ujú. Y en este caso, ¿tú cómo le habrías orientado? ¿Cómo le habrías hecho cambiar un poco la mentalidad para decir, joder, pues mira, si en vez de así lo hicieras de otra forma, conseguirías mejores resultados? Pues, bueno, habría que trabajar todo eso que hemos dicho antes, ¿no? Y habría que también centrarse en objetivos de ejecución. Vale, ¿tú cuántas brazadas quieres dar o cómo quieres dar las brazadas? Venga, pues grábate y vamos a intentar hacerlas exactamente como tal. Luego vemos el vídeo y a ver si has conseguido llegar a esta ejecución. Pero eliminar un poquito el tema de esa obsesión por la competición para que le perdiera importancia y estuviera concentrado en la ejecución. Si al final la ejecución salen bien, los resultados vienen. Claro, al final todo eso que cuentas lleva un trabajo y un proceso detrás que es complejo y depende un poco de cada persona. Luego también se me ocurre entonces la pregunta de, ¿hay algo que podamos aplicar, alguna técnica que sea de alguna manera inmediata, que a corto plazo provea de algún tipo de resultado? Por ejemplo, para este tipo de caso, ¿no? Alguien que realmente se frustra pues porque está muy centrado en conseguir una marca y luego le sale todo mal, porque él tenía en su mente que iba a hacer un tiempo muy bueno y de repente pues le sale mal. ¿Qué estrategia a corto plazo le darías para que la pudiera aplicar en el momento? Pues mira, la misma que se puede utilizar para tener abdominales de un día para otro. O Vale, sea, ninguna. Ok, a ver, es verdad que, por ejemplo, las técnicas de respiración pues te funcionan bien para bajar el nivel de activación. Pero bueno, o sea, es que lo que te digo, claro, esto es un trabajo a largo plazo y que sí, hay que trabajar muchísimos factores. claro. No, no Eso es es como ir poner con una toros tirita encima de una tranquilos, hemorragia. Claro, es sí, imposible. sí. Vale, o sea que en psicología no hay nada realmente que pueda aplicarse en el corto plazo. Pues la verdad es que yo venía un poco con la idea de pensando, a ver, a lo mejor alguna cosa, pero ya pensaba que no, güey, es que es normal, porque todo lo que es tocar la cabeza, eso requiere un tiempo. Es como lo que tú dices, o sea, nadie nace, bueno, quiero decir, nadie va a conseguir unos abdominales increíbles de la noche a la mañana, totalmente, o sea, y eso te lo venden luego, A mí me ha pero pasado no. que entrenadores de clubes me han dicho, tenemos un partido el sábado. Mis alumnas se ponen muy nerviosas. ¿Les puedo dar una charla motivacional que les Ah, solucione bueno, esto? Y yo, búscala en YouTube. Digo, es que no, es que te va a ser mucho más productivo. Digo, busca algo que te motive. Y digo, yo no puedo hacer nada en una charla. Yo tengo que ver qué le pasa a cada uno, examinar los pensamientos que tienen, ver qué nivel de activación tienen, en fin, es como si me pone a una persona con obesidad y me dice, oye, de aquí al campeonato, ¿cómo podemos hacer para que tenga 30 kilos menos? Pues escúchame, complicado, vamos a empezar a poner objetivo a largo plazo, ¿no? Porque claro. O sea, lo del discurso ese que acabas de decir me hace gracia, o sea, un vídeo de... A ver, yo no te digo que les soluciones la vida, pero un vídeo motivacional, el que sea, me da igual, una película de deportes que ves ahí cómo se motivan y cómo da el entrenador un discurso súper bueno y todo se viene arriba, eso no vale tampoco. O sí que es que me hace vale, gracia. pero vale con un trabajo de muchas cosas hecho. Entonces, de hecho, uno de los ejercicios que yo hago con mis deportistas es crea tu discurso de competición. Y en YouTube tengo un vídeo colgado que es ejercicio para crear un discurso de competición con pautas para hacerlo. Eso es un ejercicio. Es como si te digo, pues un ejercicio para aumentar glúteos. Pues es un ejercicio. No Es es uno de los muchos. Claro, exactamente, no es la solución mágica a todos los problemas del equipo. claro. Yo al final lo que veo, y yo no soy dentro de este sector, la verdad, yo soy bastante ignorante en muchas cosas de estas, pero claro, esto me da una visión un poco más general en el sentido de, claro, la gente se cree que pues eh, haciendo una cosa vas a solucionar todos tus problemas, pero es que en realidad es una de las muchas patas que hay que tocar realmente. O sea, en este caso la motivación, lo del discurso motivacional está muy bien, pero
es lo que te digo, es ponerle una tirita a una hemorragia realmente. O sea, hay que realmente hacer muchas cosas más aparte de eso para que la persona realmente pues pueda tener la cabeza al 100% a la hora de competir. Sí, es que es así. Al final, pues si por ejemplo a nivel físico vamos al fisio y nos quita cierto dolor cuando tenemos una lesión, pero probablemente nos mande una serie de ejercicios de rehabilitación, de Claro. estiramiento, de cosas que tengamos que tener en cuenta para ponernos en forma para volver a conseguir nuestro objetivo. Pues esto es igual. No podemos, Ujú. o sea, no hay nada inmediato. Sé que vivimos en una sociedad de inmediatez y que os hubiera encantado que yo os hubiera dado la pildorita mágica, pero no. No, yo realmente lo que decimos normalmente en muchos directos, porque hablamos todos los domingos con deportistas olímpicos y siempre comentamos esto del cortoplacismo y claro, es que les hace mucha gracia porque es que al final realmente, ¿a qué le vas a venir a decir tú a un deportista olímpico del cortoplacismo? Si es que son todo lo contrario realmente. Entonces, es que los Objetivo a 4 años resultados. vista. Exactamente, exactamente. Entonces, al final, no se trata nunca de buscar soluciones a corto plazo, sino realmente de, oye, las cosas realmente requieren tiempo y tienes que ponerles trabajo. Y en este caso, si tú quieres mejorar a nivel mental, con verte un vídeo en YouTube motivacional antes de una competición no te vale. Tienes que hacer un trabajo previo y entrenamiento, verlo, ver qué cosas puedes mejorar. Fracasarás en algunas competiciones cuando vayas aprendiendo a controlar todas estas técnicas de las que has hablado, pero eventualmente en el futuro ya realmente podrás tener un control. Pero claro, de esto hablamos que es en el largo plazo. O sea, puedes estar incluso, bueno, meses, seguro, incluso años, ¿no? Para conseguir todo esto. Sí, a lo mejor lo consigues y luego tienes una mala racha y tienes que volver a trabajar ciertas cosas. Es decir, que esto, tú no estás con un preparador físico un mes y ya lo sabes todo para Claro, siempre, ¿no? Tú tienes que ir trabajando y y esa persona te irá poniendo ejercicios todos los meses en función de tu objetivo. Pues esto es exactamente igual. pues la verdad que ha sido muy interesante esta charla, llevamos ya casi una horita. No sé si alguien quiere dejar alguna pregunta o quiere hacer algo, aunque la verdad que te diré que esto da para mucho más. O sea, si queremos ahondar realmente en cada una de las cosas que has hablado, aquí tenemos para charlar horas y horas y horas y horas, la verdad. Pues sí. Pero bueno, a grandes rasgos está bastante interesante. Así Si por lo quieres menos contar un... podéis tener una visión de lo que es la psicología deportiva, de cómo funciona Eso es. y de lo que se puede llegar a aprender, ¿no? Exactamente, porque yo no sabía que se podía sacar tanto realmente y que podía ser tan útil. De hecho, es que no, realmente de la psicología deportiva, la percepción bueno, yo por lo menos lo que he visto de la gente, es como que, nada, pero eso es solo para los que están ahí arriba, para Rafa Nadal y para cuatro más, que ya tienen que ganarlo todo y tal, y es muy complicado, pero es que realmente no es así. Esto Para vale, nada. claro, Para nada, además hay que trabajar con todos. Es decir, tú piensas que los deportes de base, por ejemplo, es imprescindible trabajar con los padres por un lado, porque tenemos que trabajar en que un clima motivacional sea acorde, ¿no? claro, Que no haya padres que te estén fastidiando ahí los objetivos que tú le pones o lo que sea. Con los exactamente. deportistas por otro, para que aprendan todo este tipo de estrategias. Con los entrenadores tienen que aprender cómo corregir, cómo motivar, cómo explicarles las cosas o cómo corregirlas para que la información se capte mejor. Mm, en fin, hay que trabajar Muchas con cosas. todos. Sí, señor. Pues nada, la verdad es que poco más por mi parte. Si quieres explicar un poco más el tema de tu libro y tal, y bueno, todo lo que quieras promocionar, pues nosotros Bueno, en encantados. mi Instagram tenéis normalmente mi canal de YouTube, mi podcast, todas las cosas. Tengo un curso de formación psicológica para padres de deportistas que lo tengo colgado en Udemy. Además están a un precio muy baratito. Y un curso de estrategias psicológicas para entrenadores deportivos. Y el libro, pues, acaba de salir, es Iniciación al Entrenamiento Mental para Deportistas.
Y en él pues explico los puntos, bueno, son 10 temas, 10 capítulos muy finitos, tiene muchos ejercicios, muy práctico, es para trabajar, para empezar a trabajar, ¿no? Este entrenamiento mental. Y algunos de los capítulos pues son control de pensamientos, control de activación, establecimiento de objetivos y metas, autoestima, control de estrés y de miedo al fracaso, control de activación, preparación de la competición, gestión de lesiones, y luego también hablo pues de la retirada deportiva. Hay un capítulo que se llama Mi vida deportiva se ha acabado, que también es importante gestionarlo. Y bueno, toca ahí por encima una aproximación a todos estos puntos con ejercicios sencillitos que se pueden hacer en el mismo libro y pues muy contenta que estoy de haberlo sacado. Pues la verdad es que yo por lo menos me lo voy a comprar. Así que nada, ya te comentaré qué tal así. Pero bueno, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí en el directo, a todos los que habéis dejado un comentario, habéis dejado un like, lo que sea. Así que nada, esto se va a quedar grabado aquí para todo el que lo quiera ver. Y bueno, pues por mi parte, nada más. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Espe. Gracias a vosotros por invitarme. Mucha Hombre, suerte por supuesto. con todo el lanzamiento de vuestro proyecto. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Leo, adiós.